Muy buenas tardes, estimados profesores de la especialización Gestión Pública Municipal. La presente es la actividad donde analizamos el informe de lectura El juego de las políticas públicas, capítulo 1 y 3 del profesor Eslava, Gestión y Desarrollo Local. Saludo al docente Santiago Silva Jaramillo. Mi nombre es Ramón Martínez García. La presente actividad consiste en desarrollar a través de la lectura del capítulo primero de las políticas estudiadas, ¿cuál considera que es la más apropiada para la realidad de Colombia? Aquí en este capítulo tenemos el desarrollo en el territorio, ciudadanos e instituciones. Políticas públicas apropiadas para Colombia según mi criterio. Después de leer y analizar el libro El juego de las políticas públicas del profesor Adolfo Eslava, puedo analizar que hay muchas definiciones importantes de varios pensadores que se adaptan a diferentes contextos. Eslava, por ejemplo, dice con mucho respeto que una política pública es ante todo una construcción social y política que puede tener una narrativa institucional. Para mi concepto, esta definición me parece un tanto global y desarrollista, como para la ciudad de Medellín. Para nadie es un secreto que Medellín viene desarrollando unos procesos administrativos, políticos y sociales de innovación, encaminada a ser una metrópolis a nivel mundial. Por consiguiente, vemos que está dando muchos resultados. Me parece que esta definición del profesor Eslava se adapta mucho a la ciudad de Medellín. Lógicamente, pues él está en ese contexto. Lo mismo que a Nueva York, a Singapur, que son países desarrollado. Para mí, personalmente y con mucho respeto de los demás pensadores, de acuerdo a mi contexto, a donde yo me estoy desempeñando y vivo, la definición del profesor Subirats me parece muy acertada en mi contexto. La define como una visión más popular y de proletariado, más cerca de la realidad colombiana. O sea que no podemos comparar de pronto a la ciudad de Medellín, a la ciudad de Nueva York, por ejemplo, que son ciudades con una visión ya más desarrollista que un municipio, por lo menos de mi localidad, el municipio de Nechí, un municipio de sexta categoría. En esa premisa, pues, difiero un poquito de la definición del profesor Eslava, y me amoldo un poquito más a la de Subirats. De acuerdo a lo que venimos estudiando y a las definiciones de los conceptos sobre políticas públicas, miramos la definición del pensador Subirats, que su concepto apunta a resolver un problema público en la agenda gubernamental mediante la toma de conciencia de las sociedades. Se puede decir que cuando se habla de agenda gubernamental, estas políticas públicas deben cumplir su ciclo normal para alcanzar un mayor nivel de efectividad, y con la toma de conciencia social se garantiza una eficaz participación de la sociedad en la toma de decisiones democráticas, dando como resultado la solución de un problema público en el sector que nos aqueja. ¿Cuál sector? Puede ser el sector de comunicación, puede ser el sector de pobreza, sector de falta de vivienda, sector educativo, sector de un ambiente social no adecuado. En fin, es de anotar que todo este problema público necesita un diagnóstico. Lógicamente que hay que hacer un diagnóstico, hay que medir el impacto del problema que está causando. Se necesita la percepción, hay que mirar bien los puntos críticos. La representación, tiene que haber representación de las comunidades, del mismo gobierno.
Los intereses, lógicamente los intereses sociales, los intereses políticos, los intereses económicos, lo mismo que los recursos. ¿Qué clase de recursos? Lógicamente son recursos económicos, recursos tecnológicos, en fin, mano de obra calificada. De los actores que intervienen, lo que hablamos, la comunidad, el gobierno, ya sea público o sea privado. El segundo punto de la actividad nos pide una definición de políticas públicas, una definición propia de políticas públicas con enfoque local. Para definir este aspecto de políticas públicas local, nos remontamos a la definición general de este aspecto. Está claro que todos los contextos no son iguales. Los problemas públicos y privados de Medellín y Bogotá no son los mismos. De igual manera sucede a nivel global. Los problemas públicos de Colombia no son los mismos de la India o de la China. De esta premisa parten las diferentes definiciones de los analistas de políticas públicas, lo que hablaba en el punto anterior, de acuerdo al contexto. En esta medida y de acuerdo al contexto de mi localidad, se puede definir como acciones de gobierno de interés público que emergen de un diagnóstico real y análisis de factibilidad para atender un problema público específico con la participación democrática de la ciudadanía, teniendo en cuenta el medio ambiente social y el medio ambiente natural. En este contexto, lo que hablaba en el punto anterior de mi municipio, es necesario la realización de ese diagnóstico real y que haya factibilidad. ¿Cuál es la factibilidad? Que la economía se apriete, que haya los recursos, que haya la mano de obra calificada, que haya la aprobación de los gobiernos tanto nacional como departamental y municipal. Para que las políticas públicas puedan surtir un efecto real. Lógicamente hay que tener en cuenta las condiciones del medio ambiente natural. A veces se presentan algunos sucesos que de pronto pueden causar impedimento. El ambiente social, que no pueda, pues, que la política pública y la toma de decisiones no vaya a afectar de manera continua o permanente a algunas comunidades. Entonces, en mi concepto, pues, para mí esta es una definición de política pública adecuada a mi contexto. En el punto siguiente de esta actividad nos piden o nos preguntan qué límite le fija la descentralización al mercado global. Primero que todo quise definir globalización, que se define como un proceso histórico mundial en los ámbitos políticos, económicos, social, cultural y tecnológico. Esto quiere decir la participación de un país en las políticas mundiales, en el orden mundial, ya sea en los recursos económicos de exportación, de importación, de transacciones, de deuda pública, en el aspecto social, las tendencias educativas, las tendencias culturales, los avances tecnológicos. Esto quiere decir que los países deben adoptar sus políticas a participar en el orden mundial, exponiendo sus productos y acciones en los mercados globales para ser competitivos, basados además en un proceso de descentralización.
Esto quiere decir que los países tienen que ser abiertos, tienen que establecer políticas que traspasen las fronteras para que los productos sean competitivos a nivel nacional, a nivel mundial. Lógicamente que de acuerdo a nuestro desarrollo económico, porque lo que siempre hemos hablado, nuestra economía no la podemos comparar con la economía de Estados Unidos, con la economía de Japón. Nuestra economía tiene que competir de acuerdo a nuestras capacidades. Seguidamente, y para dar una respuesta clara a la pregunta sobre la descentralización y los límites que fijan el mercado global, también se quiso definir la descentralización. Se define como una transferencia de poderes de decisión desde la administración central a otras personas de derecho público, mediante una relación de tutela y no jerárquica. Esto quiere decir que todas las políticas económicas, sociales, culturales, ambientales, tecnológicas, se tienen que transferir, en el caso de Colombia, a los departamentos, a los municipios, pero en un ámbito de manejo social, no jerárquico, sino que desde las bases municipales, en este caso de los entes sociales que manejan las políticas públicas. En el ámbito local, la Constitución del 91 en Colombia hizo un amague de descentralización, lo digo yo así, un concepto personal, dándole potestad a los departamentos y municipios en el manejo de sus recursos, el CGP, o sea, el Sistema General de Participación. Todos sabemos que la nación tiene que girar mensualmente los recursos del Sistema General de Participación en los porcentajes que corresponde a la educación, a la salud, al deporte y la recreación, al saneamiento básico, de acuerdo a la categoría de los municipios. También tiene que mandar el Sistema General de Regalías. Las regalías que hoy en día, y de acuerdo a las nuevas leyes, pues se está repartiendo equitativamente. Anteriormente únicamente se daba a los municipios mineros. Hoy en día ya hay un Fondo Nacional de Regalías, pero que ha impuesto también restricciones en el manejo y ejecución de estos recursos, hasta tal punto que por alguna falla el Poder Central los congela y los sigue manejando. Está muy de moda hoy en día el manejo de la corrupción, la viabilización y la factibilidad de los proyectos. Entonces, si estos recursos, por ejemplo en el caso de las regalías, no son bien manejados, las políticas no son acordes y se detectan, hay alarmas de corrupción, inmediatamente el Departamento Nacional de Planeación o el gobierno a través del Departamento Nacional de Planeación congela esos recursos y los sigue manejando hasta tanto no se desvirtúe cualquier situación de malos manejos. Después de definir lo que es la globalización en el ámbito de las políticas públicas y la descentralización tanto a nivel mundial como a nivel local, pasamos a definir los límites que fija la descentralización al mercado global. Como primera medida tenemos un límite cuando se busca un beneficio individual. Esto es, por ejemplo, cuando los gobiernos, tratándose de presidente o los ministros, los embajadores, en vez de expandir las políticas públicas al ámbito nacional, donde participen las empresas, donde participen los individuos, donde participen las comunidades, lo hacen ellos de manera individual, sin la participación de las comunidades.
esto crea unos límites en el mercado global, lógicamente, porque no hay la participación general. Cuando se crean políticas falsas como publicidad no acorde a los propósitos, es decir, se crean unas políticas que confunden a las comunidades, confunden a los empresarios. Para esto generalmente lo hacen los gobiernos o las personas que tienen más poder para desorientar y para no permitir la participación en los mercados globales de las empresas o de las comunidades. Cuando las conexiones globales son indebidas, cuando se promueven, en vez de promover la industrialización, las exportaciones, el comercio, el libre comercio, las garantías a las empresas, a los empresarios, a las personas para que participen en el mercado global, propician el lavado de activos a través de empresas fachadas. Otro problema que está de moda y que está causando incomodidades en el nivel global son el tráfico de personas. Para nadie es secreto que en España, en Argentina, hay empresas de la trata de blancas, donde llevan las mujeres de otros países para venderlas y crear negocios con su cuerpo. Comercio de armas. Pues afortunadamente ya en Colombia estamos hablando de procesos de paz, estamos acabando con esa guerra que teníamos desde hace 50 años con los mayores grupos armados que eran la FARC y el ELN, pues ya se nos está acabando ese problema en Colombia. Y el comercio de droga, pues el narcotráfico, que es el mal mundial que afecta a todas las comunidades. Eso también crea límites en nuestros mercados globales, porque perdemos confianza, perdemos credibilidad. De otra parte, cuando los gobiernos centrales limitan el comercio, o los países que más dinero tienen, ponen aranceles, ponen restricciones a las transferencias, ponen trabas a los avances tecnológicos cuando ellos manejan las coyunturas, ponen miles de problemas para que los países menos desarrollados tengan acceso a la tecnología. Los medicamentos esenciales, por ejemplo, las curas, los medicamentos de las enfermedades terminales, como somos países que no somos desarrollados y somos blancos de enfermedades terminales, los países desarrollados que manejan esos productos, podríamos decir que se pinchan y crean las mayores restricciones para no colaborar en ese sentido con los países menos desarrollados. La conservación del medio ambiental, la venta de químicos que son perjudiciales a la salud, son perjudiciales a los animales, que crean enfermedades, que crean problemas de salud y que contribuyen a un menor desarrollo de los municipios, creándoles problemas sociales y lógicamente limitaciones en el mercado global. Pues espero que esta exposición pues sea del agrado de nuestro profesor y que llene las expectativas de la actividad. Muchas gracias.